Hoy vengo a hablaros de libros de tochos a los que yo soy muy asidua, que tengo pendientes en mis estanterías. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Cris y hoy vengo a hablaros de libros que tengo pendientes en mis estanterías y que son tochos, que ya sabéis que yo soy de leer libros muy gorditos. No todos, pero sí que tiendo a dejarme llevar y que me llamen más la atención o me atraigan más los libros más gorditos que hay en cualquier librería. Entonces, esto va a ser una primera parte porque voy a hablaros de 7 libros que tienen más de 700 páginas y que tengo pendientes de leer, ¿vale? Hay un poco de todo, hay clásicos, hay ficción histórica, hay thriller. Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Y, atención spoiler, voy a hacer un segundo vídeo, que será el siguiente que salga en el canal, que van a ser, pues todo lo contrario, libros cortitos, ¿vale? Libros de menos de 300 páginas que tengo pendientes también en mi estantería, ¿vale? Para que veáis que, aunque tiendo a que me llamen la atención más los libros gorditos, pues que tengo un poco de todo, siempre variedad ante todo, para que no se me hagan eternos los libros, para ir cambiando de género y de autores y de todo, ¿vale? Así que, bueno, antes de empezar a contaros cuáles son esos 7 libros que yo he elegido para este vídeo de hoy, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads como Abelio. Y nada, dejadme en comentarios pues si habéis leído alguno de estos libros de los que os voy a hablar. Y también, por favor, decidme o recomendadme libros que tengan más de 700 páginas, que vosotros hayáis leído y que penséis que pueden gustarme, ¿vale? Y ahora ya, sí que sí, os voy a hablar de estos 7 libros que tienen más de 700 páginas y en algún momento sé que voy a acabar leyéndolos. En primer lugar, os voy a hablar de un libro que tengo pendiente en mi estantería desde hace años. O sea, ya hace varios años que está ahí el pobre y nunca le llega el momento. Os estoy hablando de este libro, que es La ley de los justos, de Chufo Llorens. Yo la verdad es que no he leído nada de este autor. Este sería el primer libro con el que yo lo conocería. Sé que tiene otros publicados y que quizás sean más conocidos, pero este es el que a mí me llama más la atención. ¿Por qué? Pues os cuento. Por 2 razones, ¿vale? La primera de ellas, porque la historia sucede en Barcelona, que para mí es ciudad de referencia a la hora de leer historias. ¿Por qué esto es así? Pues no lo sé, supongo que es influencia de La sombra del viento, que en el momento que yo me lo leí, bueno, más bien de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, porque hay muchos de sus libros que, aparte de la saga de La sombra del viento, también está Marina, que sucede allí. Entonces, como a mí ese autor me causó tanto impacto, me gustó tanto todo lo que leí de él, pues creo que ha sido esa influencia lo que ha hecho que disfrute tanto las historias que están ambientadas en Barcelona. Pero no en una Barcelona actual, sino que si encima lo mezclamos con la época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como los años 20 o por ahí, ese intervalo de tiempo, pues ya es un combo perfecto para mí. ¿De qué va esta historia? Bueno, en primer lugar os voy a decir las páginas que tiene. Este libro tiene la friolera de... Este salta hasta las 1000 páginas, o sea... vamos a ver que atrás hay bastante bibliografía y agradecimientos, nota del autor. Este libro tiene 1136 páginas. Así que tengo bastante para deleitarme con esta historia. Dice: a finales del siglo XIX, en Barcelona, vive una época de esplendor. Acaba de celebrarse con gran éxito la Exposición Universal y una burguesía próspera y culta que busca inspiración de los salones parisinos exhibe su elegancia en fiestas y veladas musicales. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan y huelen a pobreza, el rencor y la injusticia están fraguando una revolución. En este ambiente, Candela, sobrina del próspero
Praxedes Ripoll y Juan Pedro, hijo de una humilde costurera, tendrán que enfrentarse, jolín con las R's, tendrán que enfrentarse a los prejuicios sociales para defender su amor. Con gran habilidad y maestría, Chufo Llorens nos conduce desde los lujosos reservados del Teatro del Liceo hasta los lóbregos sótanos donde se tramaban las conjuras anarquistas. Obreros agraviados, herederos indolentes, mujeres de mala vida e indianos con fortuna se mezclan en este retrato de una Barcelona luminosa y moderna, pero también agitada y peligrosa. Y luego dice, una revolución a punto de estallar, dos jóvenes que luchan para defender su amor, una ciudad que se debate entre la modernidad y el miedo. Para mí esto es súper atrayente y ver pues todo lo que esa época trajo consigo, cómo se enfrentan estas dos personas que al final van a ser pues de clases sociales bastante diferentes y cómo afrontan lo que les va sucediendo o cómo mejor dicho, cómo afrontan el hecho de conseguir estar juntos y nada, veremos. Yo la verdad es que es una historia que no deja de llamarme la atención, ya digo, tiene varios años ya en mi estantería, todavía no me he puesto con él, pero para mí, de verdad, creo que puede ser una gran historia y todas las reseñas y referencias que he leído de este libro son muy positivas. Entonces, bueno, veremos a ver qué me dio para mí este libro de más de 1000 páginas. El siguiente libro del que os voy a hablar es algo así como un thriller histórico, no sé si se puede catalogar muy bien ahí, pero es un libro de estos de aventuras y de búsqueda del tesoro. Os estoy hablando de La tabla esmeralda de Carla Montero. Este libro lo tengo también hace bastante tiempo en la estantería. Tiene más tiempo publicado que yo lo tengo en la estantería. Os voy a decir en qué año se publicó, a ver si lo pone por aquí, que yo no recuerdo bien. En 2012. Vale, en 2012 se publica este libro, pero yo lo tengo, pues no sé si hace un par de años o así en la estantería, porque lo vi de segunda mano en Wallapop por 2 o 3 euros y me hice con él, ¿vale? ¿Por qué? Porque salía su segunda parte, que es el medallón de fuego, que también lo tengo, pero ese no lo voy a sacar por aquí porque no supera esas 700 páginas, solo esta primera parte, y es de la que os voy a hablar ahora. Entonces, como salía esa segunda parte y me llamó mucho la atención, quise iniciar evidentemente la historia por el principio con este primer libro. ¿Cuántas páginas nos encontramos en esta historia? Pues os lo digo rápidamente porque este libro también tiene bastantes páginas, 743 en concreto. ¿Qué es lo que más me gusta de este tipo de historias? Vale, pues a mí se me asemejan mucho. A ver, no voy a comparar a los autores porque evidentemente no creo que haya posible comparación, pero sí un poco el estilo, como digo, de a la búsqueda del tesoro o la búsqueda de un secreto oculto del pasado, de una joya o de algo histórico que hay que descubrir. Me recuerda en su momento a los libros de Dan Brown. Entonces este creo que puede ser una historia igual, que vamos a tener que descubrir. Ahora os voy a leer la sinopsis. ¿Dónde está esa búsqueda? O sea, ese tesoro. Vamos a realizar una búsqueda del tesoro. Y a mí ese misterio de secretos del pasado y demás me encanta, así que creo que apuesta segura con este libro. Os leo. Dice: Madrid en la actualidad. Hasta que el astrólogo se cruzó en su camino, Ana, una joven historiadora del arte del Museo del Prado, llevaba una vida tranquila junto a Konrad, un rico empresario y coleccionista de arte alemán. Pero una carta escrita durante la Segunda Guerra Mundial los pone sobre la pista del misterioso cuadro atribuido a Giorgione, el enigmático pintor del Renacimiento. Alentado por el enorme valor del astrólogo, Konrad convence a Ana para embarcarse en su búsqueda. La joven, consciente de todas las dificultades que se le presentan, pide ayuda al doctor Alain Arnoux de la Universidad de la Sorbona, especialista en localizar obras de arte expoliadas por los nazis. Sin embargo, esta decisión solo parece complicarle las cosas. Ahora, segunda línea temporal.
porque aquí, en esta historia, nos encontramos dos líneas temporales. Vale, pues la segunda nos vamos a situar en París durante la ocupación alemana. El comandante George von Bernheim, militar de élite y héroe de guerra, acaba de recibir una orden. Debe encontrar el paradero de un cuadro de Georgine, conocido como El astrólogo. Hitler está convencido de que la obra esconde un gran enigma, una revelación que ha pasado de mano en mano durante siglos. La búsqueda conduce al comandante hasta Sarah Bauer, iniciándose entre ellos una persecución trepidante que tendrá consecuencias inesperadas para ambos. Y ahora dice: dos historias de amor separadas en el tiempo pero unidas por el misterio de un cuadro desaparecido. Un peligroso juego de amenazas e intereses ocultos que cambiará la vida de los protagonistas para siempre. Como os he dicho, a mí esto me plantea esa idea de búsqueda del tesoro y yo creo que va a ser una lectura de la que voy a disfrutar muchísimo. Tanto este como su segunda parte, que de ese no tengo ni idea de qué puede ir, no sé si han pasado años, no sé si... no lo sé porque no quería leer nada que me desvelase qué es lo que puede ocurrir en este libro. Así que nada, con muchas ganas, cuando lo leeré no lo sé, pero esta es una de las historias que también más me llama de mis estanterías. El siguiente libro del que voy a hablaros es un clásico que yo la verdad nunca me había planteado leer, pero gracias a Lau, de Lau by the Sea, pues que ha hablado tanto y tanto de este libro, que fue una de sus mejores lecturas del año pasado, que hizo una reseña en Instagram que me quito el sombrero de la reseña que planteó, diferente, llamativa y bueno, con hablando del libro de forma maravillosa. Y claro, ya personalmente también me dijo: léetelo que lo vas a disfrutar. Os estoy hablando del libro de Anna Karenina. Este es un clásico que yo de verdad no me había llamado nunca la atención, porque había escuchado, bueno, pues que es bastante lento, que puede hacerse pesado, entonces yo como que lo había dejado de lado. Hay otros clásicos que me llaman más la atención y este en concreto pues yo lo había dejado un poquito apartado y olvidado. Pero llegó Lau con sus reseñas, con sus opiniones y ahora pues la verdad me pica bastante la curiosidad saber por qué ha maravillado tanto a Laura esta historia. Según tengo entendido, en este libro, aparte de una gran descripción de la sociedad rusa de este momento, nos vamos a encontrar también muchísimo salseo. Entonces, bueno, ya que tenemos salseo en un libro, en un clásico, ¿vale? Pues eso dije, venga, quizá disfruto de esta historia. Así que nada, me animé con esta edición, que es de las bueno, de las más chulas que hay, en mi opinión. No os puedo hablar de la traducción porque en eso no os puedo contar todavía, no lo he leído, pero esta edición sí que me gusta bastante. Este lo tengo también de segunda mano por Wallapop, que lo vi, y no tiene la sobrecubierta que tenía el mismo estampado que tiene, entonces bueno, es de tapa dura y con estos colores que me parecen bastante llamativos. ¿Qué es lo que pone por detrás? Os voy a leer lo más significativo. A ver. Vale, dice: todas las familias felices se asemejan, cada familia infeliz es infeliz a su modo. Esta frase, con la que da comienzo Anna Karenina, se ha convertido en una de las más célebres y citadas de la literatura y nos introduce ya de forma inigualable en el clima que sobrevuela esta magnífica novela. Inspirada en algunos hechos reales, la historia tiene como eje el adulterio de la protagonista. Sin embargo, este es solo parte de una de las 3 historias conyugales que se entrelazan en la obra, con sus pasiones, sus sufrimientos y sus alegrías, y en todas las cuales late enorme esa pulsión de vida que pocos autores como Tolstoy han sabido imprimir a los personajes de sus novelas. Pues nada, aquí lo tengo pendiente, no sé cuándo me animaré a leerlo, porque también me dijo Laura que es un libro que recomienda leer en lectura conjunta para comentar ese salseo que nos podemos encontrar en esta historia que os acabo de leer en la sinopsis. Entonces, de momento
no tengo compañero o compañera de lectura, así que por el momento va a seguir en mi estantería, no sé cuándo me animaré, porque sí es verdad que este, de los que os he hablado hasta el momento, es el que más respeto me da, y hasta que no encuentre compañeros de lectura, no creo que me anime a leerlo, para poder ir comentando, y que en el caso de que se me haga quizá un libro más lento, cuando lo haces en lectura conjunta se hace más entretenido, porque vas marcando un libro de lectura y además vas comentando cosas, y quizá con las personas que vas comentando pues se fijan en detalles que tú no te has dado cuenta, y la verdad que aporta mucho valor a la lectura y a la historia. Así que ya os digo que cuando tenga compañeros de lectura será cuando me ponga con él. Se me ha olvidado comentar el número de páginas que tiene Ana Karenina en esta edición, y no quiero dejarlo pasar, porque ya que os he dicho que es un vídeo con libros de más de 700 páginas, pues os informo. A ver, en concreto, vamos a ver si esto es un capítulo o es... Sí, puede ser un capítulo esto, sí. Vale, pues este libro tiene... También saltan las 1000 páginas. Este libro tiene 1114 páginas. Aquí lo tengo. Ya os digo, no sé cuándo lo leeré. Pero aquí sigue y en algún momento caerá. Bueno, como os he dicho, había de todo en este vídeo. Entonces ahora os voy a hablar de un thriller que tengo, que tiene más de 700 páginas. Es este de Yo soy Pilgrim, que está en estas ediciones de tapa semirrígida, en edición bolsillo. Y es un libro que no me había llamado particularmente la atención. A mí nunca, o sea, no lo conocía, pero al salir en esta edición y la portada que sea una huella dactilar, yo dije, vale, ¿qué es lo que me quiere decir esa huella dactilar? Una investigación policial, vamos a ver qué me encuentro. Así que eché un vistazo a la sinopsis y me llamó bastante la atención. Dice: en una plaza pública de Arabia Saudí, un hombre es ajusticiado bajo un sol abrasador y un chico de 14 años observa impotente entre la muchedumbre. Es su hijo. En un lúgubre hotel de Manhattan aparece el cuerpo sin vida de una mujer joven y todos los indicios para identificarla han sido eliminados minuciosamente. En un vertedero de Damasco, un destacado experto sirio en biotecnología es encontrado con evidentes signos de tortura. En una remota región de Afganistán, el hallazgo de una sustancia bacteriológica letal en los restos de unos cooperantes internacionales desata la alarma. Una línea invisible conecta todos estos hechos, dibujando un plan perfecto para cometer un monstruoso crimen contra la humanidad. Y la única persona capaz de impedirlo es un ex agente que huye de su pasado y ha borrado su identidad. Ahora solo responde al nombre de Pilgrim, el peregrino. Esta es la historia de una carrera trepidante contra el tiempo y sobre todo contra un enemigo sofisticado e implacable. Dice: un thriller del siglo XXI, un libro ambicioso y satisfactorio, escrito con talento y vitalidad. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar un thriller político, porque por las localizaciones que plantean la sinopsis y que todo va a estar conectado, creo que más que un thriller o una investigación policial, todo va a girar más, pues eso, como un thriller político. Así que bueno, a ver qué me encuentro aquí. La verdad es que thriller político pocos he leído, no se me ocurre ahora mismo ninguno. Yo diría que nunca he leído un thriller político como tal, así que voy un poco con respeto también por si no disfruto tanto del género. Pero aquí lo tengo y buena pinta tiene. Os digo las páginas, que son 858. Así que nada, un thriller también que pinta muy potente, bastante larguito, y nada, ya veremos cuando le toca su turno. Ahora os voy a hablar de un libro que está ambientado en Segunda Guerra Mundial, que es de los que os he dicho hasta ahora. Bueno, sí, quizás el de la tabla esmeralda toca ahí un poquito el tema, pero ese, como lo veo más como un libro de a la búsqueda del tesoro, este creo que va a estar más centrado en todo lo que es el hecho pues del conflicto bélico y de toda la Segunda Guerra Mundial y toda la parte histórica. Os estoy hablando de este libro, que es Las mujeres de la Orquesta Roja. Dice: el círculo clandestino que combatió a Hitler desde el corazón del Berlín nazi. Este libro
Tiene más de 700 páginas, pero las supera por poco. Os cuento. Tiene 715. Voy a mirar por si acaso. No, esto es nota de la autora. Vale, 708. Por poquito supera esas 700 páginas, pero bueno, aquí lo tengo. Os cuento de qué va, porque en este libro pues nos vamos a encontrar a las mujeres como protagonistas del papel que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Dice, Mildred Fitch, una joven recién graduada, se casa con el brillante economista alemán Arvin Harnack, al que acompaña a su país natal, donde un prometedor futuro les está aguardando. Los recién casados se crean una nueva y enriquecedora vida llena de amor, amigos y trabajo dentro del floreciente ambiente cultural e intelectual de Berlín de 1930. Pero el imparable ascenso de una nueva y malvada facción política cambia para siempre su destino. Mientras Adolf Hitler y el partido nazi a base de violencia y mentiras se hace con el poder, Mildred, Arvid y sus amigos deciden resistir. Mildred recoge información para combatir con sus contactos estadounidenses, que incluyen a Martha Dodd, la vital y moderna hija del embajador de Estados Unidos en Berlín. Además, sus amigas alemanas, Greta Kuckhoff, creo que se pronunciará, Greta Kuckhoff, escritora en ciernes, y Sarah Weith, estudiante de literatura, arriesgan su vida para recoger información de periodistas, militares y oficiales de los más altos rangos del régimen nazi. Durante años, la red de Mildred lucha en la sombra para acabar con el Tercer Reich desde dentro. Pero cuando un operativo de radio nazi detecta una señal rusa, la célula de Harnack queda expuesta con fatales consecuencias. Yo creo que aquí me voy a encontrar una de estas historias que te pone la piel de gallina según vaya leyendo por todo lo que les va a ir pasando a cada uno de los protagonistas de esta historia. Así que, bueno, con respeto siempre, cuando accedo o cuando comienzo, mejor dicho, un libro de Segunda Guerra Mundial, por lo que me pueda encontrar, porque hay unos que sí que son más impactantes que otros por lo que cuenta o por lo duros que pueden llegar a ser, pero este yo creo que va a ser de esos que te remueven un poquito por dentro. Así que nada, otro libro de más de 700 páginas que tengo pendiente en mi estantería. Ahora os voy a hablar de un libro, de un thriller, volvemos al thriller, que ha sido una novedad de este año que yo he visto muy poco, pero que yo en cuanto salió, a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Os estoy hablando de este libro, La estación, de Jacopo de Michelis. Con esta portada a mí me dijo, ven, léeme, y yo pues nada, aquí lo tengo. Este libro tiene... sí es verdad que cuando me llegó no lo esperaba tan gordito, me esperaba un libro pues no sé de 400, 500 páginas a lo sumo, y me encontré con un libro de 872 páginas, casi 900. Así que nada, aquí lo tengo. Aquí creo entendido que vamos a tener dos líneas argumentales diferentes y va a suceder en Italia, en concreto en Milán, y todo va a girar en torno a la antigua estación de tren de Milán, desde la que salían refugiados judíos, huían a través de, pues de esa estación, con ayuda de otras personas. Entonces creo que a partir de ahí, o de ese punto en concreto, no sé si luego la Segunda Guerra Mundial tenga algo que ver con toda esta historia, pero desde ese punto de partida nace toda esta trama. Os leo de qué va. Dice, Milán, abril de 2003. Riccardo Mezzanotte es un joven inspector de policía que acaba de incorporarse a la sección de la policía ferroviaria de la estación central. Tiene una propensión innata a meterse en problemas y comienza a investigar un caso que no parece interesar a nadie. Alguien está esparciendo cadáveres de animales horriblemente mutilados por la estación. Laura Cordero es una joven de 20 años, hermosa y de buena familia, que esconde un secreto. Ella suele llamarlo el don, pero lo considera más bien una maldición de la que no puede hablar. Colabora como voluntaria en un centro de atención a los marginados que se encuentra en la estación central y también intenta resolver un misterio. Quiere encontrar a dos niños a los que ha visto varias veces deambulando por los alrededores de la estación al atardecer y solos. La estación, poderosa como una fortaleza, solemne como un mausoleo, enigmática como una pirámide egipcia, parece albergar muchos más misterios.
entre los dolorosos pliegues de su historia, tras sus suntuosas columnas y sobre todo en sus laberintos subterráneos, gran parte en desuso donde normalmente ni la policía se atreve a aventurarse, los destinos de Ricardo y Laura se cruzarán y juntos encontrarán la resolución a los misterios que ambos tratan de resolver. A mí particularmente me llama mucho la atención. Otro que cuando lo leeré no lo sé, espero que sea pronto, de verdad, porque ya os comenté que este es uno de los que me gustaría dejar leído antes de que finalice el año. Este sí os puedo decir que voy a intentar, de los 7 que os voy a hablar, que ya solo me queda uno, o sea, de los 7 que os estoy hablando en el libro ya solo me queda uno por hablar, y creo que este es el único que tengo el propósito de leerlo dentro de este año, 2023. Entonces, bueno, puede ser que de este tengáis reseña pronto. Aún así, no os lo aseguro. Según venga la lectura, si según vaya eligiendo qué leer en cada momento. Y ya por último, os voy a hablar de un libro que en el momento que salió, por un lado me llamaba bastante la atención por la portada que tiene, pero como que el título no me atraía. Después de eso empecé a ver buenas reseñas por todos sitios y dije, vale, esta es la mía, tengo que leer este libro. Os estoy hablando de La octava vida para Brilka, os pongo así y leéis a la autora, porque yo de verdad, imposible de pronunciar. Sé que ha publicado otro libro después de este, que si no recuerdo mal se llama La luz perdida, que también me tiene muy buena pinta, también es un tocho interesante. Pero bueno, yo de momento quiero leer este, saber qué me parece y ya, si veo que me gusta, pues entonces leeré el siguiente que tiene escrito y publicado. Os cuento de qué va, aunque antes os digo las páginas que luego se me olvida. Vale, pues este libro salta de nuevo las 1000 páginas y tiene la friolera de 1002 páginas. 1002. Os leo, dice... Georgia, 1917. Stasia, la hija de un exquisito fabricante de chocolate, sueña con ser bailarina en la Ópera de París, pero recién cumplidos los 17 años se enamora de Simon, oficial de la Guardia Blanca. La revolución que estalla en octubre obliga a los enamorados a contraer matrimonio precipitadamente. Alemania, 2006. La bisnieta de Stasia, Niza, lleva varios años viviendo en Berlín para huir de la carga dolorosa del pasado familiar. Cuando Brilka, su sobrina de 12 años, aprovecha un viaje a Europa y se fuga, Niza deberá encontrarla y llevarla de vuelta a casa. Es entonces cuando decide enfrentarse al pasado, el suyo y el de su familia, y escribir para ella y para Brilka la historia de la familia a través de 6 generaciones que las precedieron. De Londres a Berlín, de Viena a Tiflis, el destino de los miembros de esta familia georgiana se entremezcla con la convulsa historia del siglo XX. El resultado es una de las novelas más potentes y memorables de los últimos años. No sé si será así, pero de verdad que he visto solo buenísimas valoraciones. Como os digo, a mí en concreto este libro me llamó por su portada, no sé, tiene algo que me atrae, que me pica la curiosidad saber qué me va a contar o qué historia tiene dentro, entre sus páginas, y no me animaba, pero solo de ver todas las reseñas positivas que tiene, pues ya dije, venga, me animo con él. ¿Que lo he empezado? No, no lo he empezado. ¿Que puede ser que lo lea este año? Podría, pero no lo tengo claro, va a estar ahí. Si no es para este año, ya para principios del que viene, que lo tengo ahí medio que apalabrado este libro. Así que nada, cuando lo lea, ya os contaré. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que decidme si conocíais estos libros o no. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que como os he dicho al principio, ya sabéis que es el de 7 libros con menos de 300 páginas que tengo pendientes en mi estantería. Un beso.